Claro tiene que que ver con sí. vos. Vamos a hablar de vínculo madre e hija en la adultez. ¿Y qué pasa en esa relación allí en esos años? Y si tiene que ver, ¿se da este mismo vínculo y estos muchas veces problemas que se dan entre madres e hijas en la adultez, ¿se da con el papá también o no? ¿Qué pasa allí? Vamos a hablarlo con Vanessa Elías, psicóloga, que ya está con nosotros en contacto. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola Majo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos, por atendernos en este viernes. Es un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando se da esa relación, la mamá y la hija, pero en la adultez? Ya cambia la relación a lo que fue cuando la hija era niña, cuando la hija era adolescente. Ya ahora son dos mujeres adultas. ¿Y qué pasa ahí? Sí, mirá, qué interesante, qué bueno que traigan este tema, porque no es muy trabajado en los medios o en los espacios en común, sino que se focaliza en la maternidad cuando están criando las madres, ¿sí? O sea, en la infancia. Y la verdad es que sí es un tema que te diría que la mayoría de las psicólogas, de los psicólogos, tenemos en consultas, ¿sí? Tratamos en consultas, porque la madre es ese lugar eh, que en esta sociedad, por lo menos en esta cultura, está muy relacionada al conflicto. Pero en realidad yo les diría que es muy importante separar la madre simbólica de la madre real, A ver. porque ahí es donde podemos ahondar en lo vincular. ¿Cómo ¿Por sería eso? qué? Claro, porque esto que vos traes, Majo, que es tal cual, o sea, empiezan a haber un montón de matices en el vínculo en la adultez entre las mujeres, ¿no? Adultas y la mamá, que muchas veces con el papá no pasan. Entonces después hay teorías, viste, como bueno, las nenas son de los padres, los nenes de las madres, cuestiones que son construcciones sociales, pero en realidad el punto es que la madre simbólica es ese lugar que se construyó durante muchísimos años en nuestra cultura, que deposita un conjunto de características que debería tener una madre, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que después la madre real es una persona, como Claro, vos, como yo, como claro. cualquiera. Esa mamá Piense, idealizada y esa mamá real, ¿no? ¿Vendría a ser? exact, exactamente así. Y justamente en lo real, el ideal cae y ahí es donde empiezan a haber un montón de conflictos. Y particularmente en el vínculo madre-hija adulta, lo que sucede es como un pasaje del trono, voy a poner entre mil comillas, pero un poco esto, ¿no? Que la madre a veces le exige a esa hija lo que le fue exigido a ella, ¿no? Hay como una herencia Mm, simbólica que se pasa de generación en generación y que sí tiene que ver en este caso con el género, con el rol de la mujer a nivel social. Y tenemos que entender que la maternidad ha sido durante muchísimos años la finalidad última de la mujer, ¿no? claro. Entonces, digo, recién hace muy poco que una mujer se puede plantear no querer ser mamá y que Sí, esto no necesariamente sea un conflicto. Y digo no necesariamente porque al día de hoy en muchas familias sí lo es, Claro. ¿sí? Yo sí, tengo sí, sí. pacientes que trabajan esta temática porque en su familia es muy fuerte que hayan pasado la edad en la que se supone que somos fértiles y hayan decidido no gestar, no ser mamás, no tener, y bueno, y en la familia esto choca. Entonces imagínate que esto solo, ¿no? Que es tan poderoso, después se va heredando ese conjunto, por eso digo la mamá simbólica, es ese lugar, como bien decías vos, ese ideal que construimos, se va heredando y se pasa esa carga de generación en generación. Claro. Y claro, el padre queda por fuera porque el rol que tiene que cumplir es completamente diferente. Y pienso, te sigo, ¿no? Y digo, un poco se empieza a dar el conflicto cuando ya la hija de grande deja de idealizar a esa mamá y la baja de ese lugar y dice, no, mamá tiene defectos. Mamá tiene esto que no me gusta Sí. o mamá no hace todo bien y viceversa, ¿no? Porque digo, ya uno la baja mamá de ese trono, digamos, y empezás a ver la realidad, digamos, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente, es tal cual. No solo la hija que
digamos, ese rol materno tiene que decantar, tiene que bajar necesariamente. Es re positivo que bajemos del trono porque así podemos construir un vínculo con esa mamá real, ¿no? Claro. Que es la persona que está por detrás del rol. Claro, claro. Y entonces vamos a poder empatizar y entender también que le pasen cosas como me pasan a mí, que tenga malos días, que existan cosas con las que no pueda lidiar, ¿no? Que se sienta desbordada, superada, en fin. Pero también sucede que a las mamás nos pasa que, claro, cuando la hija entra en la adultez, construye una personalidad, un yo, un rol, Claro. en función de sus deseos de adulta, de mujer, Claro, ¿no? claro. Y claro, ahí también están las expectativas que la madre había depositado ahí y esta hija que tiene derecho de hacer algo por fuera de eso, ¿no? Entonces empieza esa crisis de confrontación constante, ¿no? El reclamo. ¿Y cuáles son los principales conflictos que se dan? Bueno, te diría que es un abanico enorme, ¿no? Pero Sí, ¿no? esto, ¿no? La pareja, la maternidad, la profesión, o sea, todo lo que tiene que ver con las decisiones de vida que no son acordes a las expectativas que esa madre se había hecho. También es cierto que justamente ahora nosotras podemos testificar un cambio muy fuerte en las generaciones, ¿sí? O sea, tal vez en el siglo XX no hubo cambios tan contundentes en la primera mitad del siglo XX como los que viene habiendo desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad, Sí, sí. en cuanto a las costumbres, hábitos, gustos, estructuras de cada generación. Claro, ¿sí? claro. Entonces también esto emerge, se manifiesta y por supuesto que en el consultorio aparece una y otra vez, Claro. porque es mi mamá señalándome todo lo que se supone que no hice bien o que no pude, cuando en realidad yo no quiero eso para mi vida. Entonces, por ejemplo, en el consultorio yo escucho, mi mamá me exige que, o me insiste con que afloje un poco con la profesión y porque me voy a quedar solterona, ¿no? Por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Una de las cosas que aparecen. Claro, y en realidad a la paciente no le importa en lo más mínimo, la palabra solterona ya no hace mella como hacía hace un siglo atrás. Exacto, Sí. exacto. ¿Entiendes? Marisa, Claro, la mamá que quiere nietos y la hija que no tiene ningún en sus planes no está a ser mamá. Claro, no le interesa ser madre, entonces claro, ahí está por ahí el conflicto, ¿no? Marisa, Entre tantos otros. yo quiero preguntarte qué pasa en esos casos que se ven y bastante, cuando es cierto, la hija ya es adulta, la mamá todavía es joven y hay como cierta competencia en sus cuidados personales, en los puntos de interés. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la relación? ¿O cómo debiera ser? Sí, bueno, es que acá yo creo que lo fundamental es como me voy a inventar una palabra, permítanme. A ver, no hay Pero problema, yo lo hago siempre, voy a también no te das inventar problema. una palabra, pero es como desdemonizar ese lugar de madre, ¿no? Y también aceptar esto, hay una mujer ahí, hay una mujer que tiene deseos, que tiene posibilidades hoy que posiblemente no tuvo en su juventud, que ya tiene a sus hijos, sus hijas grandes y puede plantearse vivir otras cosas y que además hoy es joven, porque digo, hoy una mujer de 60, 65 años es una mujer joven, ¿sí? Que en otra época no lo era. Claro. Entonces, bueno, también con todo el avance que ha habido en relación al género, ¿no? Y la adquisición de derechos, de espacios, que hayamos podido empezar a habitar espacios que antes estaban absolutamente negados para nuestro género, amplifica estas cuestiones que por ahí se leen como competencia, pero que yo creo que ahí deberíamos transformar la palabra en complicidad. Para mí el camino siempre, yo sé que por ahí soy reiterativa en esto, pero yo apunto siempre a construir y no destruir. Entonces me parece que el malentendido que puede generarse entre una hija adulta y la madre tiene un montón de aristas por las que podemos transformar ese vínculo y actualizarlo. Porque el mayor problema del vínculo es que queda cristalizado en la infancia, no se actualiza. Entonces a la madre le cuesta aceptar que la hija ya es una mujer y no una nena y que no la va a poder direccionar, marcar, ¿no? Condicionar.
Y a la hija le cuesta aceptar que la madre es una mujer que está sexuada, que tiene deseos, que quiere disfrutar de cosas, que se quiere liberar, ¿no? Exacto. Vanessa, queremos agradecerte mucho por esta nota. Te enviamos un cariño enorme y hasta muy, muy pronto.